Hola, hola, muy buenos días, buen sábado a todos. Vamos a esperar que se conecten para ver nuestra clase de orgánica. Vamos a ver parte de lo que vimos hace 2 semanitas atrás. Vimos la clase de orgánica 1. Esta clase del día de hoy vamos a retomar parte de lo que vimos esa clase. Vamos a repasarlo y vamos a ver un contenido nuevo que son los grupos funcionales. La clase del día de hoy consiste en orgánica 2, ¿ya? Vamos a ver dos objetivos importantes. Uno, vamos a nombrar los distintos hidrocarburos. Esto los vimos en la clase anterior. Vamos a volver a retomar este contenido. Y vamos a darles un link, lo que son los grupos funcionales, ¿ya? Y la importancia que tienen estos grupos para nuestra vida. Ahí nos están saludando todos de Puente Alto. Ahí, hola, hola a la Camila Vega, Camila Gutiérrez y Yusei Magañas, ¿ya? Entonces, recordando un poco... recordando lo que era la química orgánica, la clase anterior yo les contaba de que en la química, en la naturaleza, todo es química, ya todo lo que nos forma a nosotros como seres humanos, lo que nos rodea, todo está formado por átomos, todo átomo tiene un núcleo, tiene electrones, ¿ya? Y al juntar todos estos átomos logramos construir estructuras mucho más complejas, ¿ya? Y estas estructuras, ¿ya? Al tener un componente importante dentro de su esqueleto, ¿ya? La va a definir como un tipo de química, ¿ya? Como nuestro amiguito ahí dice que las sustancias se pueden clasificar en compuestos orgánicos e inorgánicos, como les dije, todo lo que nos rodea es química y depende de un átomo, de un elemento químico, que lo va a definir como química orgánica o como química inorgánica. Y este apunte que yo les dejé acá dice, aquellos compuestos que tienen en su estructura carbono son considerados compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, repasando un poco lo que vimos hace 2 semanas atrás, yo les contaba de que todo compuesto químico, todo compuesto, estructuras complejas, hasta una estructura mucho más simple, que contenga en su estructura el carbono, es considerado entre la gran familia de la química orgánica. Los compuestos orgánicos, la química orgánica es también llamada en la literatura, en los libros, como la química del carbono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, allá tenemos un ejemplo del carbonato de calcio. Si ustedes ven su fórmula molecular, que es Ca, que es el carbono, C, carbono, y la O, que es el oxígeno, al ver simplemente su fórmula molecular y ven que está el carbono presente, ustedes dicen, ok, esto es un compuesto orgánico. Lo mismo que el dióxido de carbono, ese gas, a pesar de que no es sólido, sino que es un gas, y este gas, en su fórmula molecular, está presente el carbono, inmediatamente es de la familia que estamos viendo el día de hoy, que son los compuestos orgánicos, que es la química orgánica. Pero también nosotros convivimos a diario con compuestos que no son orgánicos, es decir, que no tienen en su estructura un carbono. Y esos son compuestos inorgánicos, ¿ya? Entonces, a diario nosotros convivimos. Y, por ejemplo, algo que utilizamos para condimentar nuestras comidas y que cada vez hay que utilizarla en menor cantidad es el cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa. Y si ustedes observan ahí al lado del nombre que yo les apunté, que es cloruro de sodio, NaCl, esa es la fórmula molecular del cloruro de sodio. Si ustedes observan, no está presente el carbono. Entonces, inmediatamente ustedes lo asocian diciendo, ah, perfecto, esto ya no es de la familia orgánica, esto es inorgánico. Y así en la naturaleza, todo lo que nos rodea es química, pero van a haber dos grandes familias, una orgánica y otra inorgánica, ya lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, por ejemplo, ahí un apunte inorgánico, eso es orgánico, y eso es orgánico, ¿ya? Y simplemente, a pesar de que ustedes si averiguan, buscan en internet, ven la fórmula molecular y está presente el carbono, inmediatamente es de la familia de los compuestos orgánicos. Esta es una actividad que hicimos la semana pasada y podemos estar participando y activando conocimiento. Veamos y respondamos juntos, todos los que están ahí en el chat, vayan respondiéndome A, B y C. Al lado de cada letra pongan su respuesta, ¿ya? Entonces, inmediatamente al ver el gas metano y ver su fórmula molecular, ¿a qué lo asociamos? ¿Es un compuesto orgánico o es un compuesto inorgánico? Entonces, vamos todos juntos respondiendo A, B y C.
Vamos a dar un par de segundos para ver su respuesta. A ver si logran identificar cuál es el compuesto orgánico y cuál es el compuesto inorgánico. Si ustedes observan, principalmente la fórmula molecular de cada uno de estos compuestos, van a ver si está presente el carbono o no. El gas metano es considerado orgánico, ¿cierto? Y si ustedes observan, es porque en su fórmula molecular está presente inmediatamente el carbono y ustedes lo asocian a, es de la química orgánica, es de la familia orgánica. Luego, en el caso del óxido carbónico, que es el gas de la bebida, este efervescente, también orgánico, ¿cierto? La B es orgánico. Y si nosotros observamos la letra C, que es hidróxido de magnesio, que son estas leches magnésicas, que es para la acidez estomacal, con el simple nombre ustedes pueden indagar, o sea, ustedes pueden deducir si es orgánico o inorgánico, pero inmediatamente al ver su fórmula molecular se percatan de que no está presente el átomo de carbono en su estructura. Por lo tanto, es considerado de la familia inorgánica. Entonces, como yo les he contado, en la naturaleza vamos a tener dos tipos de compuestos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son los que tienen presente el átomo de carbono en su estructura, ¿ya? En cambio, los inorgánicos, el que está ausente. Otra cosa que vamos a recordar de las clases pasadas es el tipo de enlace. El día de hoy nos vamos a centrar de lleno en lo que es la química orgánica, es decir, la importancia y el protagonismo que tiene el carbono. El carbono tiene ciertas propiedades que lo hacen tan importante para ser parte de esta gran familia. Y uno es el tipo de enlace que puede formar. El enlace que esto forma, el carbono junto con los demás tipos de átomos, es el enlace covalente. Y ahí, como dice la definición, un enlace covalente se produce cuando dos átomos comparten un par de electrones de valencia, ¿ya? También, otro concepto importante de recordar, que los electrones de valencia eran aquellos electrones que nos ayudaban a formar enlaces, que son los que se encuentran en el último nivel. Entonces, el carbono, esas rayitas que ustedes ven, el carbono y los hidrógenos a los lados, y esas rayitas, esa es la forma, ¿ya? Con la que se representa un enlace. Entonces, esa rayita representa que existe un enlace entre el carbono y el hidrógeno. Y ese enlace es porque se están compartiendo electrones. Y el tipo de enlace es covalente, ¿ya? Ahora, el carbono, al tener este tipo de propiedad y la capacidad de formar enlaces, él tiene la posibilidad, ¿ya?, de formar tres tipos de enlaces. ¿Ya? Tenemos el carbono, tiene la posibilidad de formar enlaces simples, y ese enlace simple, ustedes lo ven graficado acá con una simple línea, ¿cierto? Enlace simple, enlace simple, enlace simple y otro enlace simple. Y recordamos, ese enlace simple principalmente se forman para cumplir ciertas reglas y estabilidad del átomo, ¿ya? La idea, recordemos también en las clases pasadas de que los átomos también forman enlaces, y una de las razones por las que forman enlaces es para ganar estabilidad, ¿ya? Entonces, el carbono, para ser más estable, él necesita compartir electrones y cumplir ciertas reglas, que es las del octeto. Entonces, aquí el carbono tiene un electrón de valencia, otro electrón de valencia, otro electrón de valencia y otro electrón de valencia, es decir, tiene 4, y él tiene que cumplir la regla del octeto para estar estable. Él comparte otro electrón con el que tiene el hidrógeno. Entonces, 1, 2. Aquí hay 2 electrones, para que entiendan por qué son las rayitas. Hay un electrón, otro electrón. Ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el carbono tiene 4 y le dijo al hidrógeno que le compartiera a cada uno los electrones que tiene. Por esa razón es capaz de formar este enlace. En este caso es un tipo de enlace simple y es considerado saturado.
También el carbono también puede formar otro tipo de enlace, pero enlaces de tipo doble y triple. Es decir, en vez de ver una rayita, como sale en la imagen de allá, hay dos rayitas. Entonces, cuando hay dos rayitas presentes, es porque es un enlace doble. Cuando hay tres rayitas presentes, es un enlace triple, como es la última estructura de allá. ¿Ya? Entonces, el carbono tiene la posibilidad de formar enlaces simples, dobles y triples. Y son de tipo covalente. Ahora, aquí a usted también esta actividad se las presenté en la clase anterior y vamos juntos contestando la A, B y C. Simplemente ustedes identifiquen qué tipo de enlace se encuentra en cada una de estas estructuras. Esto es una estructura química, ¿ya? A veces muchos remedios que ustedes leen, esta es su fórmula, esa es su estructura, ¿ya? Entonces, en la estructura A, ustedes díganme qué tipo de enlace observan ahí. Hay simple, triple, doble. Lo mismo que pasa en la estructura B y lo mismo que está ocurriendo en la estructura C. ¿Qué tipo de enlaces podemos ver? Para que simplemente me identifiquen. ¿Qué me logran identificar? En la A hay dobles, perfecto. En la B, ¿qué tipo de enlaces hay? En la A, perfecto. Entonces, como me están participando muy bien, chicos, en la estructura A podemos ver enlaces dobles y enlaces simples, ¿cierto? En una misma estructura pueden haber más de un tipo de enlace. En la estructura B, como me están diciendo, solamente hay simple. En cambio, en la estructura C podemos ver triple y simple, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean que el carbono es capaz, en una misma estructura, es capaz de formar distintos tipos de enlaces, ¿cierto? Ya. Entonces, le dimos una pincelada a lo que era la química orgánica. Recordamos a qué nos referíamos con la química orgánica, que también en la literatura y en los libros de química, ustedes la pueden ver como la química del carbono. ¿Por qué razón? Porque el carbono tiene ciertas propiedades que hace tan especial este átomo que es capaz de formar estructuras muy simples a estructuras muy complejas. Y también tiene que ver con la capacidad de la formación de enlaces que él tiene. El carbono puede formar enlaces simples, dobles o triples, ¿ya? Y en la química podemos encontrar compuestos orgánicos, que el carbono está presente siempre, como también compuestos inorgánicos, donde vemos la ausencia del carbono. Entonces, vamos con los hidrocarburos. Esto es química orgánica, ¿ya? Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, que se unen a través de un enlace covalente, ¿cierto? Recordemos que eran las rayitas que unía cada átomo. Ahora, el enlace covalente, en este caso con el hidrocarburo, podemos ver también de tipo simple, doble y o triple, ¿ya? Y la gran familia, vamos a recordar esta gran familia que la vimos en la clase anterior, tenemos la hidrocarburo de tipo alcano, alqueno, alquino y aromático, ¿ya? De tipo alcano, si ustedes observan, ustedes utilizan a diario este gran elemento, que es el gas metano, ustedes a diario lo utilizan. Y ahora, al día de hoy, han descubierto que es orgánico. ¿Por qué? Porque tiene el carbono presente y pertenece a una gran familia que es el hidrocarburo de tipo alcano. También tenemos los alquenos, que es un ejemplo del gas etileno. Tenemos los alquinos, como el gas etino. Y el aromático es un tipo de hidrocarburo que es de tipo benceno y forma parte de las gasolinas, ¿ya? Entonces vamos a ver con detalle cada uno y cómo se van a nombrar. Entonces tenemos los alcanos, como dice ahí la definición, son hidrocarburos saturados. Cuando escuchen la palabra saturado en los libros de química, tiene estrecha relación con el tipo de enlace. Los alcanos se caracterizan por tener en su estructura un tipo de enlace simple. Siempre es simple. Que aparezca un doble o un triple ya no es alcano. Los alcanos solamente tienen en su estructura un enlace simple. Son llamados también parafinas, ¿ya? Y en su nombre el sufijo es ano.
Acá, en las palabras, lo que tenemos acá, por ejemplo, los alcanos se caracterizan porque todo hidrocarburo de tipo alcano tiene un sufijo, es decir, una palabra con la que termina. En este caso es ano. Ahora, vamos a tener esta palabra metano. A través del nombre nosotros podemos saber el número de carbono y a qué tipo de familia hidrocarburo pertenece, ¿ya? Entonces, en el caso de los alcanos, vamos a saber que todo compuesto de hidrocarburo de la familia alcano, que ya la palabra termine en ano, es de alcano, ¿ya? Y el prefijo, que lo que vemos acá, es lo que empieza la palabra. Y este me va a determinar el número de carbonos. Entonces nosotros utilizamos un prefijo griego, que ahí está destacado con el recuadro rojo, y cada prefijo me va a determinar el número de carbono. Entonces, met iguala a lo que es un carbono. Si nuestra palabra empieza con et, es porque 2 carbonos. Si nuestra palabra empieza con prop, son 3 carbonos. Con but, 4 carbonos. Pent, 5 carbonos. Y así sucesivamente hasta llegar a muchos carbonos. Aquí solamente les estoy compartiendo una tabla que llega hasta 10 carbonos. Entonces, para nombrar los hidrocarburos de tipo alcano, alqueno y alquino, se utiliza una nomenclatura llamada UPAC, ¿ya? Que tiene un prefijo, que es el prefijo griego, que me indica la cantidad de carbonos, y un sufijo, que puede ser, que va a variar dependiendo de la familia del hidrocarburo, pero en este caso, como es alcano, todo alcano termina con el sufijo ano, ¿ya? Y el sufijo me indica la familia y el tipo de enlace. En este caso, el enlace simple. Y ahí tenemos el prefijo, que me indica la cantidad, y tengo el sufijo que me indica la familia. Entonces, en este caso tenemos, como aquí vemos en nuestra imagen, tenemos un carbono y está rodeado por 4 hidrógenos, pero solamente un carbono. Veo en mi tabla, perfecto. Este compuesto se llama met. Entonces, y veo y observo, hay solamente enlace simple. Es un alcano. ¿Cómo terminan los alcanos? ¿Verdad que terminaban en ano? Entonces se llama metano. Ahora, si ustedes en los libros ven la palabra etano, inmediatamente el prefijo et le indica y le da la información de que hay un número de carbonos. ¿Cuántos? Son 2. Y como terminan ano, es un alcano. Es decir, su estructura solamente van a ver enlaces simples. Entonces, si ustedes ven su estructura, es la siguiente. Son 2 carbonos y solamente ven una rayita separando cada uno de los átomos. Vamos a ver un ejemplo con el prop. Son 3 carbonos. 1, 2, 3. Vamos viendo nuestra tablita. 3 carbonos, prop, propano. Ano, ¿por qué? Porque solamente está formado por enlaces simple. Vamos a ver el ejemplo con but, que son 4. Si ustedes ven, hay 1, 2, 3, 4. Y si ustedes observan, enlace simple, 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 muchos enlaces simples. Entonces es un alcano. Y pent está con 5. 1 carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ahí está el quinto carbono. Y ustedes ven en la tablita pentano. Entonces aquí vamos participando, chicos, ¿ya? Entonces simplemente en 30 segundos, observen estas 4 estructuras de hidrocarburos, ¿ya? Y identifiquen entre las siguientes moléculas de alcano cuál corresponde a la molécula de butano, ¿ya? ¿Cuál es un butano? Y ahí les compartí la tabla de los prefijos griegos. ¿Cuál de ellos es un butano? A, B, C o D. Vamos viendo cuál es un butano. Ya, ahí me dice, Juan Rosa me dice que la B, la Paulina Soto. ¿Cuál puede ser un butano? Ya. Si ustedes observan, yo les pedí la del butano y les compartí mi tablita de prefijos griegos. Entonces, busco el prefijo but, dijo, me dice 4.
Entonces busco la estructura que tenga 4 carbonos. Miren, aquí hay uno, entonces lo descarto, ya no es. Voy a la B. La B dice 1, 2, 3, 4. Ah, podría ser. Voy a la C. Solamente hay 2 carbonos en la C. Y voy a la D y también hay 4 carbonos. Digo, oh, pero también hay 4 carbonos. También podría ser un butano. Pero si se dan cuenta, el sufijo le da una información. Y el sufijo termina en ano. Entonces, ese sufijo le indica y le entrega la información de que solamente tienen que haber enlaces simples en su estructura. Entonces, los felicito, chicos, porque estuvieron muy bien. Este solamente tiene uno, met. Y como hay enlace simple, metano. En el caso de la C, también es un enlace simple, también es un alcano, pero tiene solamente 2 carbonos. Y el último de allá, que el D, también estuvieron bien, también tienen 4 carbonos, pero hay un enlace doble. Y eso lo vamos a aprender a continuación. Vamos a la familia de los alquenos. Estos son hermanos de los alcanos, ¿ya? Pero estos son distintos. Y hay algo muy característico. Es porque en su estructura hay un enlace doble. Alquenos son hidrocarburos insaturados. ¿A qué se refiere? En que en su estructura va a haber un enlace doble. Y tiene un sufijo. Ya no se van a llamar ano, sino que es eno. Entonces aquí hay un ejemplo claro hay una estructura que es el eteno, 2 carbonos, enlaces simples con el hidrógeno, pero entre los carbonos va a haber un enlace doble. Ya al haber un enlace doble, es de esta familia. Se nombran exactamente igual. Tienen un prefijo, que es et, que me indica la cantidad de carbonos, y tiene un sufijo, que me indica la familia. Entonces, en este ejemplo se llama eteno, et, prefijo griego, 2 carbonos, eno, de la familia alqueno, y me indica que tiene enlace doble. Entonces, acá volvamos a participar todos juntos. Entonces, en 30 segundos, observen estas 4 estructuras y identifiquen la siguiente molécula de hidrocarburo. ¿Cuál corresponde a la molécula de buteno? ¿A, B, C o D? ¿Cuál corresponde a la molécula de buteno? Ahí me están... Ya, muy bien. Entonces vamos viendo. La palabra nuevamente. But, prefijo griego. Busco en mi tablita de ayuda y veo que es 4 carbonos, ¿cierto? ¿Veo la primera? No, hay un carbono solamente, ¿cierto? Veo la letra B, 4 carbonos. Voy a seguir buscando. La letra C, 2 carbonos. No, porque yo necesito una estructura de 4 carbonos. Y voy a la última, también. Entonces estoy nuevamente, igual que el ejercicio anterior, estoy entre la B y la C. Pero voy al sufijo, es eno. Ah, ¿verdad? Que el eno, todo lo que termina en eno, es un alqueno. Es decir, en su estructura tiene que haber un enlace doble. Entonces ahí, chicos, los felicito muy bien. La respuesta correcta es la D. En la D, ahí hay un elemento adicional que dice 2-buteno. Y ese 2 me indica el número del carbono donde está presente el doble enlace. Normalmente se enumeran los carbonos. Entonces, si yo voy enumerando así, 1, 2, 3, 4, si yo quiero nombrarla bien y correctamente, yo tengo que indicar en qué número de carbono empieza el doble enlace. Entonces, en este caso, como está el doble enlace se encuentra entre el carbono 2 y 3, yo indico que ese doble enlace está en el 2-buteno, es decir, en el carbono 2. Simplemente como para indicar la ubicación. Usted tiene que ser bien preciso como dar una dirección, ¿ya? Pero así lo felicito muy bien. Y vamos a otro integrante de la familia de estos hidrocarburos, que son los alquinos, ¿ya? Y los alquinos también son hidrocarburos, también están formados con carbono e hidrógeno, pero en su estructura hay un tipo de enlace. También es insaturado, pero hay un enlace triple,
ya, entre los dos carbonos. Y su sufijo es ino. Entonces, si ustedes observan, nuevamente, en el ejemplo que doy acá, está la estructura hidrocarburo, carbono-carbono. Hay enlaces simples uniendo entre los hidrógenos, pero entre los dos carbonos hay un enlace triple. ¿Ya? ¿Cómo lo nombro? Nuevamente, son dos carbonos, voy a mi prefijo griego, et, 2. Pero a ver, enlace triple, ¿cómo lo nombro? ¿Cómo termino la palabra? Y como aquí les muestro, es ino. Entonces, toda estructura terminada en ino es que en su estructura tiene un enlace triple, etino. Entonces, acá, chicos, nuevamente voy a dar 30 segundos, observen las 4 estructuras y en 30 segundos identifiquen entre la siguiente molécula de hidrocarburo cuál corresponde a la molécula de propino. ¿Ya? Entonces digo propino, prop, prefijo prop. Voy a mi tablita de ayuda, veo los prefijos griegos. ¿Quién termina en prop? 3 carbonos. Empiezo a observar. Miro cada una de estas estructuras. Esta tiene 1, pero es que, a ver, la profe me dijo que busque una de 3, porque es propino. Voy a la D, 2 carbonos, no, porque esa se llama et. Voy a la letra C, 1, 2, 3. Mira, este podría ser. Vamos a ver la 4 para descartar. 1, 2, 3, 4. No, pues de 4 se llama but. Y voy a la estructura C, propino. Perfecto, la profe me dijo que era propino y como termina en ino es porque hay un enlace triple, ¿cierto? Así que muy bien los chicos, los felicito, ¿ya? Ese es el propino. Prop es el prefijo que me indica que hay 3 carbonos y la palabra y el sufijo ino me indica que hay un enlace triple, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, otro integrante de la familia de los hidrocarburos, vimos los alcanos, los alquenos, los alquinos y acá tenemos los aromáticos. Y los aromáticos, estos son hidrocarburos que están formados por anillos, no son de cadena ya extendida, sino que son anillos, y son anillos llamados también anillos bencenos. Están formados por 6 carbonos, tienen enlaces doble en su estructura, ¿ya? Pero principalmente este es un tipo de hidrocarburo que está presente también en los combustibles. Y finalmente vamos a ver lo que son los grupos funcionales, ¿ya? Vimos lo que eran los hidrocarburos, los alcano, alqueno, alquino y los aromáticos, que también forman parte de estos grupos funcionales. Y como dice la definición, los grupos funcionales son átomos que se encuentran unidos a estos hidrocarburos. Es decir, son estructuras que es como un accesorio a un alcano. Es decir, nosotros tenemos nuestra cadena de alcano, carbono, hidrógeno, y le agregamos un átomo. Puede ser un átomo de oxígeno, puede ser otro átomo de carbón, una estructura mucho más compleja. Es como que imagínense que su hidrocarburo es una especie de árbol de Navidad sin adorno. Y cuando ustedes le quieran agregar adornos a este árbol de Navidad, se va a ver distinto, ¿cierto? Entonces, los grupos funcionales son estos tipos de adornos que se van agregando a este esqueleto de hidrocarburo, ¿ya? Y estos accesorios le dan como una característica especial. Los ponen especiales, se ven bonitos, ¿ya? Entonces a eso se relaciona. Entonces los grupos funcionales son átomos, son estos accesorios que se encuentran unidos a una estructura de hidrocarburo, es decir, a este esqueleto, a través de enlaces covalentes. Siempre se unen por enlaces covalentes. Y digo, estos grupos son los responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, ustedes, sé que más de alguno se ha teñido el pelo, más de alguno ha utilizado la acetona, más de alguno ha sentido el aroma de la fruta, o más de alguno ha utilizado el etanol, ¿ya? O el mismo alcohol que se utiliza tanto para desinfectar como también el tipo de alcohol que se puede consumir. Pero, si yo les cuento, todos son hidrocarburos, todo está formado por un carbono y por un hidrógeno. Pero, para hacerlo pintura de pelo,
para hacer que ese esqueleto de hidrógeno y carbono se comporte como una acetona o se comporte como un desinfectante, en su estructura tiene que haber un accesorio. Y ese accesorio es el grupo funcional. Y ese accesorio como que le da la personalidad a ese hidrocarburo para comportarse como tal. Es decir, ambos, por ejemplo, la pintura de pelo con la acetona, ambos están formados por átomos de carbono e hidrógeno. Pero hay algo que los hace distintos y son estos grupos funcionales. Entonces, recuerden, el grupo funcional determinará la química de la molécula orgánica. Es su personalidad propia. Entonces, los grupos funcionales, tenemos los ácidos carboxílicos, vamos a ver algunos de ellos. Tenemos el éster, más de alguno ha escuchado este tipo como de compuesto y grupo funcional. Vamos a ver los que son las amidas, los aldehídos, los alcoholes, la amina, la cetona y el éter, ¿ya? Entonces, todos ellos son grupos funcionales. Todos estos son accesorios que se agregan a esta estructura de carbono e hidrógeno y la hacen tener una personalidad especial y una característica especial. Entonces, en el caso de los alcoholes son lo que nosotros siempre lo hemos escuchado y tiene una característica de los alcoholes. En la estructura de hidrocarburo, los alcoholes tienen un grupo especial que se llama el grupo OH en su estructura. Entonces, todo hidrocarburo que tenga adherido a su estructura un grupo OH es un alcohol. ¿Cómo identificamos los alcoholes? Su sufijo es ol. Y una de las características es que los alcoholes son usados como solventes en la preparación de pinturas, productos farmacéuticos y otros compuestos. Entonces, si yo les digo cómo nombrarlos, si yo les muestro allá la estructura molecular de un alcohol, CH3, la rayita es un enlace OH. Si ustedes ven, la cantidad de carbonos que tiene esa estructura es 1. Entonces yo digo, ¿verdad que la profe me dijo que yo para llamarlo, cuando tienen un carbono, es met? Pero como no es un alcano, no es un alqueno, ni un alquino, ni un aromático, sino que su estructura tiene un OH, y para decir que esta estructura es un alcohol, yo le pongo el sufijo ol. Entonces se llama metanol, ¿ya? Entonces grupo funcional metanol, ¿ya? Ol porque tiene un grupo OH en su estructura, por lo tanto le da la característica de los alcoholes. Met es porque tiene un solo carbono. Entonces, chicos, acá quiero que me participen todos juntos. Entonces, en 30 segundos, observen, lean las preguntas 1, 2, 3 y me van respondiendo 1, respuesta, 2, respuesta y 3, respuesta. Entonces, 1, ¿cuántos grupos OH está presente en esta molécula? En la molécula que tengo acá, que les estoy mostrando aquí a continuación, que es bien grande. ¿Cuántos grupos OH hay presente? ¿Cuál es el nombre de este grupo funcional? Es decir, ¿cómo se llama esa estructura OH de esa familia? ¿Y qué tipo de enlaces están presentes en esta molécula? ¿Hay simple, doble o triple? Entonces ahí vamos, quiero que me vayan participando. La respuesta 1 es que hay un grupo OH, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de este grupo funcional? Es un alcohol, ¿ya? Y el OH es un alcohol. Y el tipo de enlaces que observamos en esta estructura es simple, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos OH vemos presentes? Simplemente buscamos el OH y hay un solo grupo. Entonces, ya al estar presente ese OH, es que eso me dice que es de la familia alcohol. Ojo, si no estuviera presente ese OH, ya no sería un alcohol, sino sería un alcano. Vamos con el siguiente grupo funcional, que es el éster. Tiene un grupo especial en su estructura. Aquí es una estructura mucho más compleja en la química. Si ustedes se dan cuenta, este se llama butanoato, ¿ya? De metilo, ¿ya? Pero simplemente se lo estoy mostrando porque el tipo de ésteres, que es el que da las fragancias, tiene este tipo de estructura química. Está formado por carbono e hidrógeno y además tiene un grupo funcional característico que es carbono, oxígeno, oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando en la química observan inmediatamente que está presente un COO, ¿ya? Es que es un grupo éster.
En el caso de los éteres, se parece mucho al anterior, pero este se utiliza como anestésico antiguamente. Entonces tiene un grupo oxígeno, se caracteriza porque en toda la cadena de hidrógeno y carbono hay un átomo de oxígeno. Entonces, al tener ya ese átomo de oxígeno, lo hace ya una característica importante y es considerado de la familia de los éteres, ¿ya? Y su sufijo es éter. Por ejemplo, este se llama dietiléter, ¿ya? Tiene alrededor de 4 carbonos, pero tiene una forma particular de llamarse. Por otro lado tenemos los ácidos carboxílicos, tienen un grupo COOH en su estructura, se nombran como ácido oico, se utilizan como preservante del pasto que alimenta el ganado, en el tratamiento del curtido del cuero, se utiliza en la industria textil como secante de teñido, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en la química podemos tener estructuras gigantes de carbono e hidrógeno, pero le agregamos a estos accesorios que son los grupos funcionales y miren, tienen características muy especiales. Fíjense, el ácido carboxílico, al estar presente este grupo, que es el COOH, ya lo hace tener características que en la industria se utilizan. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el número de carbono. Este se llama ácido metanoico o ácido fórmico, ¿ya? Y el grupo funcional es el COOH. Tenemos las cetonas y aldehídos, tienen un grupo CO en su estructura, se nombran onas, ¿ya? Los aldehídos y cetonas tienen un olor y sabor agradable como la vainilla y el benzaldehído que se utiliza en la industria de alimentos. Las cetonas se utiliza como solvente que se emplea como sustituto de la morfina. Entonces, en este caso, si ustedes observan, este tipo de cetonas y aldehídos, al tener presente una estructura CO, al tener un grupo funcional CO en su estructura, tienen características especiales. Y esta última, tenemos las aminas, ya tiene un grupo en su estructura de nitrógeno e hidrógeno, se nombra como amina, ya, y la principal es la anilina que se utiliza en la industria química. Entonces ustedes fácil van a empezar a asociar los nombres, esto es para teñir. Bueno, sí, y ojo, que todos tienen carbono e hidrógeno en su estructura, pero si ustedes ven que simplemente al agregar un nitrógeno y un hidrógeno en su estructura, tiene este tipo de característica. Tenemos las amidas también, tienen grupos funcionales como mucho más complejos, un carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y se nombra como amida, ¿ya? Y eso, chicos, ya, entonces la clase del día de hoy vimos lo que son los hidrocarburos y también les conté de que estos hidrocarburos son cadenas extensas de carbono e hidrógeno y al agregar este tipo de accesorios lo hace con características muy especiales. Entonces practiquemos un poco lo aprendido. Entonces, principalmente recordemos cuál de las siguientes imágenes corresponde a un alqueno. Recordemos cuáles eran los alquenos, ¿ya? Principalmente estos eran de la familia de los hidrocarburos, pero ojo, alqueno lo asocian inmediatamente con el sufijo eno y eso le daba la información del tipo de enlace que podía tener en su estructura. Entonces, de las 4 formas, ¿cuál de ellos son los alquenos? A, B, C o D. Observando la fórmula molecular. Muy bien, chicos. Los felicito, ¿cierto? El etileno, inmediatamente cuando ustedes vieron el doble enlace y también cómo termina la palabra, inmediatamente le da la información de que es un hidrocarburo de tipo alqueno. Así que muy bien. Los demás no, porque no tiene presente en su estructura el carbono, por lo tanto son de la química inorgánica. ¿Qué tipo de enlace está presente en la siguiente molécula? ¿Ya? Es un etano. Ustedes me pueden dar esta información tanto mirando la estructura como mirando el nombre. En la estructura es muy rápido de identificar el tipo de enlace. Y a través de la palabra también, porque el sufijo es ano y es un alcano. Y todo lo que me están diciendo ahí está correcto. Es un enlace simple, ¿cierto? Muy bien. 3. ¿Cuál de las siguientes moléculas corresponde al etino? Nuevamente, el etino,
lo pueden deducir a través del sufijo ino o también por la estructura. Entonces ahí ustedes me dicen cuál es la correcta. ¿Quién será un etino? Busco et. Veo mi tablita ahí de prefijo. Inmediatamente sé que es tiene dos carbonos, ¿cierto? Los felicito, chicos. Es la letra C, que en este caso es la molécula número 3. Tiene 2 carbonos, et y enlace triple. Muy bien, chicos. Y en esta última, ¿cuál de las siguientes moléculas tiene el nombre de metano? Inmediatamente puedo saberlo con el nombre o mirando la figura. Metano, met. Voy a mi prefijo. Deduzco cuántos carbonos tiene el prefijo met. Veo el sufijo ano. Lo relaciono con qué tipo de hidrocarburo. Alcano, alqueno, alquino. Entonces ahí inmediatamente... Perfecto, chicos, estamos muy rápido. Metano, ¿cierto? Un carbono, enlace simple. Es la respuesta B, figura 2. Y la última, y con esto nos despedimos. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al tipo de hidrocarburo de las siguientes moléculas? ¿Ya? ¿De qué familia es esa molécula? ¿Hay carbonos? ¿Qué tipo de enlace hay? Y a través de mirando el tipo de enlace puedo saber si es un alcano, alquino, aromático o alqueno. Perfecto, chicos. Es un alcano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay enlace simple. Y si quiero saber cómo se llama, cuento la cantidad de carbono y busco en mi tablita de prefijo. But 4. Ano, porque solamente tiene enlace simple. Butano. Eso, chicos, por un tema de tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Fue un gusto haberlos conocido a todas y a distancia. Espero que les haya gustado. Cualquier duda escriben. Así que eso. Mucho éxito en sus exámenes de más adelante. Nos vemos. Chao.